programación lineal. Bien, después de ver los criterios de proporcionalidad y aditividad, lo que nos debe quedar claro es que una función lineal, para ser utilizada en un modelo de programación lineal, debe cumplir estos dos supuestos. Pero, ¿eso qué significa? Por ejemplo, como ustedes hemos visto que una función del tipo fx, x más 1, por ejemplo, sabemos que es una función lineal, x más 1. Pero no podemos utilizar en una función, digo, en un problema de programación lineal, porque, ya, x más 1 no cumple con el criterio de proporcionalidad. ¿Ya? Repito, no cumple con el criterio de proporcionalidad, y por ello es que no podemos utilizar esta función. Si quieren, verificamos. Vamos a cumplir esto. Vamos a tener entonces que alfa x más 1 sería igual, así, y de acá, por supuesto, no hay cómo llegar a la forma, no hay cómo llegar. Por tanto, esta de acá no es igual a alfa, por lo que no se puede utilizar en un problema de programación lineal. Pero, ¿cuál es el problema de esta función? Si nosotros graficamos, bueno, esto sería igual a y igual a x más, en un plano cartesiano, ¿no? ¿Ya? Si x vale 0, x vale 1. Si y vale 0, x vale menos 1. Más o menos la curva sería así. ¿Sí? Bien, entonces, este valor de 1 es la ordenada al origen. Es esta parte de acá. Entonces, funciones que tienen valores constantes, esto por ejemplo, no podemos utilizar en un modelo de programación lineal porque no pasa por el origen. Lo que significa que para que nosotros podamos utilizar una función de tipo lineal en un modelo de programación lineal, ¿sí?, esa función debe pasar por el origen. Quiere decir que el origen debe ser el punto que pertenece a la función lineal. ¿Ya? Entonces, esto, si bien esta función es lineal, pero no podemos usar directamente, sino que hacer un cambio de variable. Podemos hacer un cambio de variable por x', donde x' es igual a x más 1. Que en el fondo no es más que una traslación de ejes, ¿no? El eje de las abscisas la subimos acá, este es x' y este es x de acá. ¿Ok? Entonces, este tipo de funciones lineales con constantes, para poder utilizar, necesitamos hacer un pequeño artificio para utilizar un modelo de programación lineal, y para eso es que podemos, hacer un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, ese pequeño detalle nos permite a nosotros hacer que una función que tiene un valor constante dentro de los términos, ¿ya?, puede ser utilizado dentro de un modelo de programación lineal si y solo si hagamos este cambio de variable. En otras palabras, una traslación del eje de las abscisas hacia el punto de intersección con la curva de la función original, ¿no? Básicamente, señores, entonces, todas las funciones lineales que ustedes utilicen tienen que pasar por el origen. Ninguna función lineal que no pase por el origen puede ser utilizada en un modelo de programación lineal. Campo de factibilidad. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer de manera separada, ¿ya?, para que me puedan entender. Si no, va a ser un poco complicado. Yo les voy a explicar acá y me van a perder. Prefiero hacer con otro ejercicio y en otra diapositiva. Después volvemos. De todas maneras, igual pueden consultar estas diapositivas, las tienen ustedes disponibles en la plataforma. Voy a crear otra diapositiva, otro archivo.
y voy a crear otra hoja acá para trabajar con ustedes. El campo de factibilidad. ¿Ya? El campo de factibilidad se refiere a los puntos o el área que contiene los puntos, ¿ya? Donde puede estar la solución al problema de programación lineal. Campo de factibilidad o región factible, así se llama. ¿Ya? Y es el punto, el área, ¿sí? Que está definido por los puntos que pueden dar solución o dan solución a nuestro problema, ¿sí? Entonces, resulta, señores, si nosotros vamos a trabajar con un eje cartesiano solamente, ¿ya? ¿Sí? Si vamos a trabajar con dos variables, entonces resulta que la región factible, ¿ya? Es un área, ¿sí? Esta área está delimitada por las restricciones funcionales que puede tener un modelo matemático, un modelo de programación lineal. Y son todos los puntos que están sobre la periferia, es decir, sobre el borde de esta área, o los puntos que están adentro, los que satisfacen las restricciones funcionales. En otras palabras, son los puntos que satisfacen las restricciones funcionales. ¿Ya? En el problema de Geppetto, si ustedes se acuerdan, este problema decía que teníamos 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería disponibles. ¿No es cierto? Entonces, entre ambas restricciones, se forma una región factible. ¿Ya? Región factible que nos permite establecer cuál podría ser la zona de solución para nuestro problema. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a poner un ejemplo. Podemos utilizar el de Geppetto. Lo voy a abrir. Ya está. El de Geppetto. Creo que está aquí. Es este acá. Este era el problema de Geppetto, un poco para recordarles solamente. Decía, Geppetto SRL manufactura muñecos y trenes de madera. Son dos productos, los muñecos y los trenes de madera. Cada muñeco produce un beneficio neto de 3 pesos y requiere 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Cada tren produce un beneficio de 2 pesos por unidad, ¿no? Y requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. ¿Ya? No hay restricción respecto al material, dice todo material que necesite está disponible y solamente hay 100 horas de acabado y solamente 80 horas de carpintería. ¿Ya? La demanda de trenes puede ser cualquiera, en cambio la demanda de muñecos como mucho es de 40. Geppetto quiere maximizar sus beneficios, sus ganancias. Entonces la pregunta es, ¿cuántos muñecos y trenes debe fabricar para lograr ese objetivo? Maximizar las ganancias. ¿Ok? Bien, vamos a llevar esto al otro lado para tener de referencia. Acá. Y después vamos a tener que formular el problema. ¿Ya? Vamos a formular el problema de Geppetto. Bien, ya dijimos con ustedes, en la clase anterior, que las variables para este problema, según el objetivo que nos piden, es determinar número de muñecos a ser producidos por semana y número de trenes también a producir por semana, ¿no? Esa es la variable X y Y.
Podríamos utilizar la notación que ya sabemos, x1, x2, pero como vamos a trabajar en el eje cartesiano, entonces en el eje de las abscisas vamos a trabajar con la variable del número de muñecos y en el eje de las ordenadas con el número de trenes producidos por semana. La función objetivo es maximizar la ganancia. ¿Ya? No se olviden que en este caso, cada muñeco produce 3 pesos de ganancia y cada tren 2 pesos de ganancia. Entonces, si nuestra variable es el número de muñecos a producir, x es el número de muñecos a producir, y y el número de trenes a producir, nuestra función objetivo va a estar fácilmente determinada por este término, por esta función lineal. 3 por el número de muñecos nos va a dar la ganancia total generada por muñecos, más 2 por el número de trenes, que nos va a dar, 2 por 10 nos va a dar la ganancia que producen los trenes, el total de los trenes que vamos a producir. La suma de ambos nos da la ganancia total. Entonces, nuestro objetivo es maximizar Z. Z es la ganancia semanal que vamos a obtener en Gepetto SRL, y la función con la que se determina esta ganancia es 3x más 2y. ¿Ok? Esa es la función objetivo, entonces. Las restricciones funcionales, quiere decir, este problema está sujeto a esas restricciones. Por ejemplo, la disponibilidad de horas de acabado, 100 horas de acabado, 80 horas de carpintería, y también restricciones de mercado, 40 muñecos como máximo por semana para vender en el mercado. No puedo producir más porque si no, no voy a vender, no voy a generar ganancia y solo voy a generar costo. Cada muñeco adicional a los 40 que yo produzca por semana me va a representar costo y no me va a representar ganancia. Por tanto, no me conviene producir más de 40 unidades por semana, según las condiciones del problema. Pero también existen restricciones de no negatividad para las variables. No puedo producir cantidad de muñecos negativa, tampoco cantidad de trenes negativa. Por tanto, el rango probable de mis variables es que estos valores x y y sean mayores o iguales que 0. ¿Ya? El modelo me determinará qué valor debe tomar, pero estas variables, número de muñecos a producir por semana y número de trenes a fabricar por semana, no pueden ser negativos. Por tanto, su restricción en el rango es para x mayor o igual a 0 y para y mayor o igual a 0. Bien, las restricciones, señores. Restricciones de horas de acabado. No se olviden, si vamos al problema, acá dice, cada muñeco requiere 2 horas de acabado y cada tren 1 hora de acabado. Quiere decir que cada vez que produzcamos un muñeco, requerimos 2 horas de acabado. Lo mismo que si producimos un tren, 1 hora de acabado. Entonces, la forma como se va a consumir estas 100 horas de acabado que tenemos disponible es a través de esa suma. 2 por x más 1 por y. 2 por x más 1 por y. Perdón, alguien creo que quiere entrar a clases. Ok, entonces la restricción de acabado ocurre por ese lado. La restricción de horas de carpintería, no se olviden que para cada muñeco se requiere 1 hora y para cada tren también otra hora. Por tanto, la forma como se consumen las 80 horas de carpintería es x, 1x más 1y menor o igual a 80. La última restricción es la de muñecos, es decir, no podemos producir más de 40 muñecos por semana. ¿Ya? No podemos producir más de 40 muñecos por semana, por eso es que x tiene que ser menor o igual a 40. Y tendríamos entonces el problema completo formulado. ¿Ya? Función objetivo, restricciones de acabado, restricciones de carpintería, restricciones de demanda y restricciones de rango de variable. Entonces, este sería nuestro modelo matemático. ¿Sí? Este sería nuestro modelo matemático. Esto lo voy a llevar al otro lado. Es el mismo, solo que expresado ya sin la matriz, ¿no? Voy a llevar esto al otro lado para no estar abriendo los archivos uno por uno. Ya está, señores. Entonces tenemos aquí el problema, ahí tenemos el modelo matemático y tenemos estas restricciones.
reducir un poquito el tamaño para hacer la gráfica y ahí trabajar. Ok, señores, entonces, para determinar la región factible o el campo de factibilidad de solución de este problema, nosotros debemos remitirnos ya al área, superficie o volumen posible, ya, donde se encuentren los puntos que satisfagan todas las restricciones del problema. La primera parte se llama función objetivo. Y a partir de ahí están las restricciones funcionales, en este caso son 3 para Chepeto, y restricciones de no negatividad, que son 2, o de rango de variable, son 2. Entonces, cualquier punto que sea solución a este problema debe satisfacer simultáneamente todas las restricciones. Las restricciones funcionales, quiere decir eso que dice sujeto A, y las restricciones de rango de variable o de no negatividad. ¿De acuerdo? Simultáneamente. Entonces, adicionalmente, para poder nosotros encontrar la región factible o campo de factibilidad, que en este ejemplo lo vamos a hacer a través del método gráfico, ¿ya? Necesitamos, señores, representar con un eje cada variable. Repito, con un eje cada variable. Nuestro problema tiene 2 variables, X y Y, por tanto, podemos trabajar en el plano cartesiano. Si nuestro problema tuviera 3 variables, tendríamos que trabajar en el espacio, X, Y y Z. Si tiene 4 variables, tendríamos que tener, yo no me imagino cómo podría representar gráficamente en la 4ª dimensión o en más dimensiones. Por eso es que este método gráfico tiene sus limitaciones, ¿ya? Pues solamente hasta 3 lo máximo que puede trabajar el método gráfico para determinar el campo de factibilidad o la región factible. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la gráfica. ¿Ya? Solo que para que se vea, voy a cambiarle el color. Tengo 2 variables, por tanto, son 2 ejes. Solamente 2 ejes. Una que es Y y la otra que va a ser X. ¿Ok? Tengo entonces ¿por qué grafico directamente el primer cuadrante? Porque ya tengo estas restricciones de no negatividad. Es decir, X no puede ser negativo, no puedo trabajar en el segundo ni tercer cuadrante, y Y tampoco puede ser negativo. Por tanto, no puedo trabajar en el cuarto ni tercer cuadrante, ¿ya? Y se resume a trabajar solamente en la parte de arriba. Pero el lugar donde se intersectan X positivo y Y positivo, o 0, es el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, ya la primera restricción, si ustedes quieren, aquí voy a hacer con otro colorcito y una flecha. La primera restricción, X mayor o igual a 0, este vamos a llamar L1. L1. Estoy partiendo más de arriba. ¿Qué es L1? L1. Esto para seguir, por favor, la forma como trabajan los textos o libros que tienen la materia de investigación operativa, ¿no? L2. Este es R3. Restricción 3 quiere decir, por eso es R. R4 sería este de acá. Y R5 el último. R5 sería el último. ¿Sí? Bien, tenemos entonces 5 restricciones. Esta grafiquita que he hecho, hacia este lado, los puntos que están sobre el eje de las abscisas y los que están a la derecha corresponden a la R4. Es la condición de positividad de X, ¿no? 0 o positivo. Pues este será R4. Entonces, esa restricción corresponde a R4.
Y para R5, esta de acá. Son todos los puntos que están por encima del eje de las abscisas. ¿Ya? Ese es R5. Restricción 5. Perdón, alguien quiere entrar a clases. Entonces tenemos ahí la restricción 4 y la restricción 5, que al final se traducen en el primer cuadrante. O sea, la superposición de ambas condiciones se traduce en el primer cuadrante. La primera restricción sería este R4 correspondería a la posible solución en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. La R5 sería en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, la superposición o la intersección de ambos nos dará el primer cuadrante. ¿De acuerdo? La intersección nos dará el primer cuadrante. Es decir, la solución a nuestro problema, a este problema de Gepetto, de maximizar las ganancias, es algún punto que se encuentra en este primer cuadrante. Puede ser sobre el eje de las ordenadas, puede ser sobre el eje de las abscisas, o cualquier punto que tenga valores diferentes de 0 en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos ya representado gráficamente R4 y R5. Ahora vamos a representar R1, ¿ya? Y se representa como si fuera igualdad. En este caso, pueden ver ustedes, la restricción es 2x más y menor o igual, pero nosotros vamos a trabajar como si fuera igualdad. Así. Este es R1. Entonces, vamos a representar esta ecuación sobre ese plano cartesiano, ¿ya? Y vamos a determinar que, por ejemplo, ¿sí? Si x vale 0, y vale 100. Entonces, ese punto vale 100. Si y vale 0, x vale 50. Más o menos por aquí. La mitad del otro, ¿no? El doble, sí. Entonces, la recta que une a ambos puntos, inclusive pasa, ¿no? No hay mucho problema en eso. Solo que no voy a poder hacer una buena gráfica. Voy a tratar eso. Entonces, este es, vamos a ponerle colorcito, no verde, porque si no nos vamos a confundir, este morado, ¿ya? Entonces, esa recta es R1. R1. Pero, como es una desigualdad, señores, es menor o igual, entonces, esa recta en realidad divide el plano anterior, todo el plano cartesiano, en dos subplanos. La parte superior derecha y la parte inferior izquierda. Quiere decir, esta parte de arriba y esta parte de abajo. Entonces, como es del tipo menor o igual, ¿ya? Entonces, tendremos que verificar cuál subplano satisface la restricción. En realidad es menor o igual. Entonces, vemos. El origen pertenece al subplano inferior izquierdo. En cambio, este punto de acá, 100, 100, este punto de acá, pertenece al subplano superior derecho. ¿Ya? Vamos a verificar el punto 100, 100. Este de acá, vamos a poner ahí un puntito, más o menos por acá. ¿Ya? Es este punto. 100, 100. Reemplazamos 2 por 100, 200, más 100, 300. ¿Menor que 100? No. Este punto no pertenece, o sea, no está dentro del dominio de esta desigualdad. No está dentro del dominio. El origen, 0, 0. 2 por 0, 0, más 0, 0. ¿Menor que 100? Sí. El origen pertenece al dominio de esta restricción. Por tanto, ¿ya? La región
factible, ¿sí?, para esta restricción son todos los puntos que se encuentran, ¿ya?, en ese subplano. En ese subplano que estoy achurando, por favor, ¿ya? Todos los puntos, incluidos los que están sobre la recta, ¿sí? Y los que están por encima del eje de las abscisas, ¿ya? Por ejemplo, este punto 5, 5. 5, 5 está en el subplano inferior izquierdo. 5 por 2, 10, más 5, 15. 15 menor que 100, sí. Este punto, el 100, 0, 100, que es la intersección con el eje de las ordenadas, ¿no? 0 en X y 100 en Y. 0 en X, 2 por 0, 0 más 100, menor o igual a 100, sí, cumple. Este otro punto es 50 y 0. 2 por 50, 100, más 0, 100 menor o igual que 100, sí, cumple. Entonces, todos los puntos que están en este subplano inferior izquierdo son los que cumplen ya con estas restricciones, es decir, están dentro del dominio de esta restricción. ¿Ok? Entonces, hemos terminado la representación gráfica de la primera restricción. Ahora vamos a ir a la segunda. Para R2. Para R2 es X más Y menor o igual a 80. Primero trabajamos como si fuera igual. Eso no tienen que olvidarse. Entonces, es 80. Si X es 0, Y 80. Y si Y es 0, X es 80. Más o menos estamos casi por ahí, sí. ¿Ya? Tengo que trabajar con escala. Aquí estoy haciendo una aproximación simplemente. Con este verde oscuro. Y otra vez, olvídense de la anterior división, de la anterior restricción, etc. El plano queda dividido en dos subplanos, el inferior izquierdo y el superior derecho. ¿Ya? Y como pueden ver, el origen otra vez cumple con esa condición de X más Y menor o igual a 80, porque reemplazando X igual a 0, Y igual a 0, la desigualdad cumple. Y si nosotros colocamos este punto 80 y aquí 80, 80, 80, nos va a dar 80 más 80, 160, menor o igual que 80, no. Por tanto, ese punto 80, 80 no satisface con esa restricción. Entonces, todos los puntos que satisfacen esta restricción son los que están ubicados ya en esta área achurada. Ahora sí voy a hacer con el mismo color para que se note. Entonces, todos los puntos que satisfacen con esa restricción corresponden a los puntos que están con la región achurada, ¿no es cierto? Entonces, esta también ya ha quedado resuelta. Pero fíjense la intersección de las dos superficies, inclusive de L4 y L5 más. De momento, la intersección viene delimitada en el eje de las ordenadas, ¿ya? Este punto de acá, hasta este punto de intersección de L1 y L2, y volvemos a este punto y el eje de las abscisas. De momento tenemos esa región factible, pero todavía nos falta la última restricción. Entonces voy a colocar acá su nombre para que quede identificada la restricción. Esta restricción es R2. Esta de acá. ¿Cierto? Esa de acá. Bien, la siguiente restricción es X menor o igual a 4. Esta restricción vamos a representar aquí. Por supuesto, esa restricción no corta el eje de las abscisas. Por tanto, esto es 50, no se olviden. 40 debe ser más o menos por aquí. Entonces, es
una recta perpendicular al eje de las abscisas, ¿ya? Y que se va hasta el infinito, ¿sí? La región factible que satisface para esta restricción, el origen satisface. El punto de intersección este que es 80, 0, 80 menor que 40, no satisface. Entonces, la región que satisface, señores, es toda esta parte de acá que voy a hacer con rojito para que ya se ubiquen. Claro, también es el lado negativo, pero ya saben que esa restricción le corresponde a la R4 para la no negatividad, ¿no es cierto? Sin embargo, en este caso, la región factible que cumple la restricción, x menor o igual a 40, está delimitada por esa región algebraica que estamos planteando sobre la gráfica. Entonces, es esta recta de acá, voy a aumentar el anchito para que sea diferente, esta recta de acá, esa recta de ahí también, y esta otra de acá, las que nos determinan ya la región factible. ¿Ok? Entonces, cada recta tiene su plano dentro del plano del eje cartesiano. Por si acaso, esta de acá es el R3. Ese es el R3. ¿Ya? Ese es el R3. Cada una de esas rectas que hemos graficado, de las restricciones funcionales, estas de acá, tiene su dominio, su plano. La intersección, señores, es la que nosotros tenemos que identificar, porque ese punto que es común para todas las restricciones resulta ser el que satisface todas las restricciones funcionales y las de no negatividad, y que eventualmente podría ser la que nos dé el valor máximo o el valor de la función objetivo esperada para nuestro problema. ¿Ya? Entonces, necesitamos identificar esa región factible. Por ejemplo, este punto es común a todos. Este es el origen. Es común a todos. ¿Ya? Este punto también es... Este de acá no, porque no es común para R2. Este de arriba no es común. Pero bajando por acá, todos estos puntos sobre esta recta verde también son comunes hasta este punto de intersección. De ahí ya el verde no es común para todos, sino el morado ya también. El morado y después el rojo, llegando al eje de las abscisas, y de ahí todo el eje de las abscisas hacia el origen. Entonces, tendríamos en la siguiente configuración de la región factible, empezando en el origen. No he podido. Llegando hasta este vértice de acá, a la intersección de la línea verde, la restricción R2, con el eje de las ordenadas, hasta la intersección entre la morada y la verde, después la intersección la morada con la roja, y después la intersección de la roja con el eje de las abscisas, para luego terminar en el eje de las
perdón, en el origen, ¿ya? Toda esa línea ¿sí? Delimita el área de intersección de todas las restricciones que hemos encontrado nosotros al hacer la representación gráfica. Y para que resalte voy a hacer con una línea gruesa, ¿ya? Así van a tener ustedes la noción exacta de por dónde va esa región factible. Ahí está. Entonces, todo ese polígono, ya como ven ustedes, tiene varios lados. Y todos los lados son líneas rectas, por si acaso. ¿Ya? Esas líneas rectas, que son los lados del polígono, se llaman aristas. Y los puntos donde se cambia la pendiente se llaman vértices. ¿Sí? Entonces, este polígono tiene un vértice en el origen, otro vértice en esta intersección de la línea verde con el eje de las ordenadas, otro vértice aquí en la intersección entre R2 y R1. También hay otro vértice en esta intersección de R3 con R1, aquí entre la roja y la morada, otra entre la roja y el eje de las abscisas, ¿no? Esos vértices. Pero además, las rectas que unen vértices se llaman aristas, ¿de acuerdo? Y definen un polígono que encierra un área, un conjunto de puntos que satisfacen simultáneamente todas las restricciones funcionales y las de no negatividad. Solo a manera de ejemplo, vamos a suponer que estamos en este punto que vale 30, ¿ya? Y aquí también 30, es decir, vamos a tener un punto acá que es 30, 30. Vamos a representar ese punto como 30 en X y 30 en Y. ¿Sí? ¿Por qué ese punto? Porque no se olviden que esto es 40, 30 está dentro del polígono, no se olviden que este punto es 80, este de acá es, no sé qué valor será, pero este de acá está próximo a 0. Pero 30, 30 está dentro de la región factible. Ya podríamos utilizar 5, 5, 10, 10, que con seguridad también están dentro de la región factible. Y verificamos 30 en X y 30 en Y. La primera restricción, esta de acá. 2 por 30, 60. Más 30, 90. 90 menor o igual que 100, satisface. Cumple. La segunda restricción, 30 más 30, 60 menor que 80, cumple. La tercera restricción, 30 menor que 40, cumple. 30 es mayor que 0, sí. 30 mayor que 0, sí. Por tanto, este punto 30, 30 satisface simultáneamente todas las restricciones. Repito, satisface simultáneamente todas las restricciones. A estos puntos englobados dentro de este polígono se llama campo de factibilidad o región factible, ¿ya? No siempre los problemas de programación lineal van a tener soluciones. Este conjunto o esta región factible que estamos viendo ahí como posible conjunto de puntos de solución al problema puede también ser conjunto vacío, es decir, puede que nuestro problema no tenga solución, ¿ya? En este caso hay solución, ¿sí? Y vamos a adelantarnos un poquito aprovechando ya la gráfica que hemos realizado. Entonces, los puntos que se encuentran ya comprendidos sobre el borde del polígono y los que están dentro a la región factible, ¿sí? Esa o factibilidad ya se conoce también como la región S, ¿sí? Como la región S, ¿ya? Entonces,
en la región S de un problema de programación lineal es el conjunto de puntos que están conformados por un polígono, ¿ya? Y que corresponde a los puntos que satisfacen simultáneamente las restricciones funcionales de un problema de programación lineal, ¿ya? Alguno de esos puntos nos dará la solución óptima o la solución deseada o esperada para nuestro problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre sobre la región factible o el campo de factibilidad? ¿Están ahí ustedes, señores? Francis Nicole, ¿quedó clara la explicación o algunas dudas tiene usted? Buenos días, Inge. Está claro. Disculpe, Inge, una consultita que le haga una pregunta, digamos, fuera del tema. Ayer era el último día de inscripción de la WebSys y recién me acabo de inscribir a la materia. Y revisando el Classroom, Inge, creo que ya di una tarea. ¿Será que puedo resolver el ejercicio y enviarle? Claro, no hay problema. Ah, está bien, Inge. Entonces, no importa, ¿no? Se parece con entrega... Sí, en esta primera tarea voy a ser tolerante porque yo sé que todavía estaban en proceso de inscripciones. ¿Ya? Sí, muchas gracias. ¿De qué? Daniela, ¿quedó claro la explicación o necesita alguna otra explicación adicional? O que repita alguna parte. No, Inge, quedó claro. Perfecto, chicos. Entonces, como he seleccionado al azar a 2 personas y las 2 personas entendieron, se supone que también el resto lo hizo. ¿Ya? A continuación, vamos a trabajar sobre la función objetivo para encontrar la solución. Solo aprovechando ya la gráfica que hemos hecho. Por favor, eso. Que luego vamos a volver a esto. ¿Ya? Entonces, en varios textos ustedes van a encontrar esta función objetivo como R0. Precisamente no es restricción, pero un poco para dar continuidad a lo que se ha ido denominando a cada función, cada restricción funcional o de no negatividad, entonces se denomina como R0 a la función objetivo, ¿no? Entonces, esta es la función objetivo. Para nosotros encontrar la solución, tenemos que trabajar sobre esta ecuación, ¿ya? Ecuación que, por supuesto, dependerá de conseguir el máximo dependiendo de los valores de z. No se olviden que la función objetivo dice maximizar z. Entonces, de esta ecuación que tengo ahí, tengo que obtener el mayor valor de z, pero para los puntos que he definido como región factible o campo de factibilidad. Quiere decir, es alguno de estos puntos o varios de estos puntos que están en la región factible S, las que van a satisfacer esa condición de máximo valor para z, ¿ya? Entonces, para ello, trabajo suponiendo valores para z. Y para ver el comportamiento, cómo es que funciona esta recta, porque es una recta la que vamos a graficar, voy a utilizar múltiplos de los coeficientes para que sea fácil y no trabajemos con decimales, ¿ya? Por ejemplo, voy a trabajar con 90, z igual a 90. Esto me va a dar la ecuación así, ¿no? 3x más 2y. ¿Ya? Entonces, para z igual a 90 tendría esa ecuación, ¿sí? Y grafico esa ecuación. Entonces, para x igual a 0, y vale 45. ¿Dónde está ese punto? Este es 40 en x, ¿no es cierto? Perdón, y vale 45. Para x igual a 0, y vale 45. Esto es 80, la mitad es 40, un poquito más de la mitad. Por acá más o menos está 45. Y para y igual a 0, x vale 30. Entonces, este es 40, aquí es 20, la mitad 30. Más o menos entonces es una recta que pasa por aquí. Voy a
graficar eso. ¿Ya? Aproximadamente así. Bien, voy a utilizar línea segmentada en este caso para esta representación y voy a hacer con una línea más gruesa. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. Esto es para z igual a 90. Z igual a 90, ¿no? Tengo esa recta, ¿ya? Ahora voy a seguir trabajando con otro z. Para z igual a 150. 150 es múltiplo de 3 y de 2. Entonces tendré 150. Y ahí hago la representación gráfica, ¿no? X igual a 0, llévale 75. Poquito menos de 80, aquí más o menos. El otro es y igual a 0, X vale 50. Esto es 40, esto es 50. Entonces tiene que pasar. Es una recta paralela a la anterior. ¿Ya? Tiene la misma pendiente, pero ¿sí? Está ubicada en otro punto. Ahí, así. Entonces, para que sea paralela, es un poquito más exacto. Ahí. Entonces, este era z igual a 90, este otro es igual z a 150. Ahora sí, si dijera z igual a 210, ¿dónde sería esa gráfica de la línea segmentada? ¿Más hacia la derecha, arriba o hacia abajo? Díganme ustedes. ¿En esta parte o más abajo? Z igual a 210. Estaría más arriba. Más arriba, correcto. Pero fíjense que esta recta, y la voy a mover a propósito, a medida que yo voy haciendo este movimiento, ¿sí? El valor de z tendría que ir aumentando, ¿no es cierto? Digamos, ahí es z igual a 150, cuando cruza el punto del cruce de la línea morada con el eje de las abscisas. Ahí es 150. Pero si voy trasladando más hacia arriba, el valor de z tendría que ir aumentando. Pero fíjense la relación de esta recta con la región S. Hasta ahí todavía está cruzando varios puntos de la región S. Llega un punto donde termina de tocar el último punto de la región S y después ya no hay región S. Fíjense, ya no está la región S. Entonces, el valor máximo de z ocurre cuando cruzamos en el último momento, el último punto de esas regiones. ¿Ya? Este punto de acá, que resulta ser la intersección de la R1 y R2. ¿Sí? Que resulta ser la intersección de la R1 con la R2. Si nosotros resolvemos esto, entonces fácilmente nos vamos a dar cuenta que X vale igual a 20, ¿ya? Este punto de acá, voy a trasladar el anterior punto que hicimos. Este de acá. Resolviendo ese sistema de ecuaciones. R1 con R2, ¿ya? Resolviendo, voy a encontrar el punto de intersección, quiere decir este punto de acá. Y ese punto es 20 en X
y 60 en Y. Cuando ustedes resuelvan van a encontrar sus valores. 60 en Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el último punto en tocar es ese punto 20 en X y 60 en Y. ¿Ok? Esa recta de isoutilidad. Entonces, si yo sé que es este punto el último en tocar, voy a encontrar el valor de Z para ese valor, para ese punto. Reemplazo 20 por 3, no se olviden que X vale 20, 20 por 3, 60, más 2 por 60, 120. Por tanto, la solución a este problema es Z igual a 180. Eso es por Z. ¿Ya? Esa es la solución. Solución. X igual a 20 y Y igual a 60. Entonces, si yo graficara otra vez esta recta segmentada que corresponde a la función objetivo, entonces esa recta tocaría en último momento este punto del vértice de la región S y ese valor es con Z igual a 180. Con Z igual a 180. Entonces, ese es el punto de la solución óptima. ¿Ya? Este de acá es el punto de la solución óptima y que tiene un valor para X igual a 20 y 60 para Y. ¿Ok? Entonces, la solución en Z es 180. Y ustedes, por mucho que le den otros valores a X y Y, no van a encontrar otra solución mejor que esa combinación. Pues en este caso, resulta que hay un punto que satisface esa condición óptima, porque el último punto en tocar es un vértice, y el vértice es un solo punto. Eventualmente, esta recta de isoutilidad, así se llama esta recta segmentada, o recta de la función objetivo, de isoutilidad, porque se representan varias veces, y se puede hacer el movimiento o la dinámica de moverlo sobre el plano, ¿ya? Según los valores que se le dé a Z. Esa recta eventualmente puede tocar toda una arista en último momento. En ese caso hay múltiples soluciones, pero en este caso solo toca un punto, un vértice final. Y por ello es que hay una sola solución. Y es el único punto óptimo. No hay otro que genere un valor máximo para Z. Cualquier otra combinación de puntos que pertenezcan a la región S van a dar un Z siempre menor a 180. No van a dar un Z ni siquiera igual a 180, porque hay un solo punto que es la solución a este problema. ¿Ya? Reemplacen cualquier punto, este de acá, por ejemplo. Este de acá es 0 en X, 80 en Y. Reemplacen 0 en X, 3 por 0, 0, más 2 por 80, 160. Z valdría 160 en este punto de acá, y no 180 como en este otro punto de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la situación ya adicional que quería explicarles para que ya entiendan cómo funciona el modelo de programación lineal gráficamente para encontrar la solución óptima. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la explicación? No hay preguntas. Continuamos entonces, señores. Volvemos a nuestras gráficas. Entonces aquí el campo de factibilidad está explicado para este otro problema, ¿ya? Y donde encuentra la solución, ¿sí? Pero también habla sobre la formulación del modelo, sus características, X1 la variable, utiliza el problema de tablones a producir y del número de láminas a producir, ¿sí? Que se entiende igual que en el caso de los muñecos y de los trenes. La función objetivo para el ejemplo que da aquí en la diapositiva es 200 número de tablones por número de tablones y 300 por número de láminas.
de láminas, sí, de láminas. Entonces, y las restricciones funcionales, la capacidad de producción, el requerimiento mínimo, ¿ya? Y los requerimientos mínimos de tablones y los requerimientos mínimos de láminas y las de no negatividad. Prácticamente es un problema similar, ¿ya? Y lo que hace es explicarles paso a paso cómo se construyen las regiones de dominio para los diferentes tipos de restricciones. Para menor o igual, siempre es de la recta hacia el origen. Para mayor o igual, es de la recta hacia arriba, la parte superior derecha. Y para la igualdad, los puntos sobre la recta. Los puntos sobre la recta. Hace la representación gráfica, así como les he explicado uno por uno, y después encuentra la región factible. ¿Ya? Yo ya les he explicado hasta la solución, por eso es que no hay mayor secreto sobre las diapositivas que van a revisar ustedes. Bien, para continuar con el avance, vamos a ver la forma general, diferentes formas de presentar un modelo matemático de programación lineal. ¿Ya? Entonces, la forma principal que siempre vamos a tener a disposición es la forma general. La forma general es la función objetivo, las restricciones funcionales y las de no negatividad. ¿Ya? Tiene tres partes un modelo matemático de programación lineal. Función objetivo, restricciones funcionales y restricciones de no negatividad. La función objetivo puede ser maximizar o minimizar. No hay otra forma de optimización. Maximizar o minimizar. Conseguir un valor mínimo o máximo. El definir máximo o mínimo depende del sentido que tenga la función objetivo con relación al problema. Por ejemplo, si estamos abordando un problema de costos, por supuesto, nuestro objetivo va a ser minimizar costos. Si estamos trabajando el problema de ganancias, será como en el caso anterior de la fábrica de Gepetto SRL, nuestro objetivo será maximizar ganancias. ¿Ya? Entonces, dependerá del problema que estamos analizando para tomar uno u otro criterio de optimización. ¿Ya? Esta forma general, ¿ya?, tiene una función objetivo que es una ecuación, normalmente es una ecuación, que está conformada por n términos que son iguales al producto de C sub j por xj, C sub j por xj, ¿ya? N términos, n variables, ¿sí? Cada variable representa una actividad, eso dijimos. Hace rato, por ejemplo, la actividad era número de muñecos a producir, número de trenes a producir. Teníamos dos actividades. En ese caso, nuestro J variaba de 1 a 2 y teníamos solamente dos términos en la función objetivo. De manera general, el modelo de programación lineal permite n variables, ¿ya? N variables. Entonces, podemos tener n términos. Z igual a n términos, los términos que se suman entre sí, ¿no? C sub 1 por x1 más C sub 2 por x2 y así sucesivamente hasta C sub j por xj y C sub n por xe. Eso respecto a la función objetivo. Es decir, la forma general o la forma detallada, también se conoce con ese nombre, es la que muestra todos los términos en la función objetivo. De la misma manera, todos los términos en las restricciones funcionales. Las restricciones funcionales, ustedes saben que tiene dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Cada restricción funcional tiene dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo representa la velocidad o la forma como se consumen los recursos, y al lado derecho están los recursos. Al medio existe un símbolo, ¿ya? Entre el lado izquierdo y el lado derecho, existe un símbolo que relaciona esa velocidad de consumo con el recurso, que puede ser del tipo menor o igual, mayor o igual, o del tipo solamente igual, ¿ya? Existe solamente tres opciones, menor o igual, mayor o igual o igual. Pero al lado izquierdo está la forma como se consume el recurso.
Y se consume de acuerdo a cómo vayamos añadiendo valores a las actividades. Entonces, bueno, si decimos vamos a producir un muñeco, se consume parte del recurso de 1 en la producción de ese consumo. Perdón, en la producción de ese muñeco. Y si vamos a decir un tren más, se va a consumir lo que hemos consumido en muñecos más lo que hemos consumido en trenes del recurso 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada restricción funcional corresponde a un recurso del problema. Los lados derechos son recursos. Nuestro modelo de programación lineal tiene m recursos, es decir, este subíndice i varía desde 1 hasta m. ¿Ya? Desde 1 hasta m. Entonces tenemos m restricciones funcionales. Por último, las restricciones de no negatividad. ¿Ya? Normalmente son también de rango de variable. No siempre son de no negatividad. En general son de rango de variable. Para problemas de asignación son variables binarias, 0 o 1. ¿Ya? 0, por ejemplo, no es ni negativo ni positivo, ¿no? Entonces, cuando decimos de no negatividad en general, estamos asumiendo que corresponden a problemas de la vida real, pero en realidad son de rango de variable. ¿Ya? Son de rango de variable. Entonces, normalmente los problemas que están asociados a sistemas reales, a problemas reales, tienen variables cuyo valor va del 0, cuyo valor toma valores de 0 o mayores que 0. Por eso es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, x1, x2, que son las actividades, estas actividades toman valores mayores o iguales que 0. Es el caso de los muñecos. No puedo producir cantidades negativas de muñecos, tampoco de trenes. Por tanto, las variables de producción, la cantidad de muñecos a producir o la cantidad de muñecos de trenes a producir, tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Cómo posible solución a nuestro problema? ¿No? Entonces, a esas restricciones se llaman de rango de variable o también restricciones de no negatividad. ¿Ok? Entonces tiene la función objetivo, las restricciones funcionales o tecnológicas, las restricciones de factibilidad o de no negatividad, también conocidas como rango de variable. Z, ya saben que es el valor de medida global de la efectividad, es el objetivo a lograr. XJ es el nivel de actividad, C sub J es el incremento o decremento en el valor de Z, que resulta de aumentar o disminuir valores en el valor de la variable. Y P sub I, recurso, A sub I J, coeficiente tecnológico de consumo de los recursos por cada actividad. Vale la pena mencionar que existen otras variantes a nuestro modelo de programación lineal. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos tener restricciones de minimizar en lugar de maximizar, restricciones funcionales del tipo mayor o igual o del tipo menor o igual, restricciones en forma directa del tipo de igual, variables de decisión no negativas, ¿sí? Pero de tipo restringida, ¿ya? Por ejemplo, el de asignación, que solamente puede tomar valores de 0 o 1, la variable, ¿sí? Variables de decisión libres, que pueden tomar cualquier valor desde menos infinito, pasando por 0 hasta más infinito, ¿sí? Entonces, dependiendo de las condiciones del problema, nosotros también podemos hablar de otro tipo de planteamiento de problemas. Entre ellas, por ejemplo, claro, todas parten de la forma general. La forma estándar, ¿ya? Que se caracteriza porque todas las restricciones funcionales, esas que dice sujeto A, todas son del tipo de ecuación. ¿Repito? Entonces, se llama forma estándar cuando todas las restricciones, ¿sí?, funcionales toman la forma de tipo igual. ¿Ok? Ya sea introduciendo variables ficticias o no. Podemos pasar de una forma general a una forma estándar, es decir, a restricciones de tipo igual, añadiendo variables ficticias. ¿Ya? También las variables ficticias se introducen en la matriz de las ecuaciones de las restricciones, tendrán la misión de compensar la escasez o abundancia. Por ejemplo, una restricción del tipo mayor o igual, solamente aquí para explicarles. A11.
x1 más a12 por x2 mayor o igual a 10, a un recurso cualquiera, ¿sí? Entonces, significa que si esta es una desigualdad y ya tenemos valores para x1 y para x2, repito, para nosotros poder ya convertir esta desigualdad en igualdad, tenemos que utilizar una variable ficticia S, ¿ya? Que tiene que, el S como tal tiene valor positivo, pero le antecedemos de un signo negativo para que le quite el excedente al lado izquierdo de la restricción. Ese valor de S va a ser de tal dimensión que permite esta igualdad. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando hay escasez o cuando hay abundancia. Entonces, el lado izquierdo es mayor que el derecho, de abundancia, debo quitar. O cuando hay escasez es del tipo menor o igual, debo sumarle una variable adicional. No siempre S, puede ser H, que vamos a luego ver con más detalle. Entonces aquí está, x más y menor o igual a 8, para llegar a x igual a y, debo sumarle una variable de holgura. Esta es de escasez, ¿sí? Añado una variable h, donde h es un valor positivo, 0 o mayor que 0, dependiendo de los valores que tome x y. Pero h no tiene valores negativos. ¿Ya? Entonces, cuando hay excedente, restamos. S, por definición, también es una variable superflua, la otra es variable de holgura, ¿ya? Superflusa también llaman acá, nosotros los demás superflua, la anterior es de holgura, donde S, por definición, igual que H, no toma valores negativos, siempre valores de 0 o mayor que 0. Y cuando son igualdades, podemos convertir, ya para trabajar con la lógica de las restricciones que hemos trabajado, añadimos variables artificiales. Donde las variables artificiales cambian nuestro problema, pero si en la solución óptima esto se hace en 0, esta ecuación es igual a esta. Si A es igual a 0, en la solución óptima, esta es igual a esta. Entonces, utilizamos ese artificio para poder resolver algunos problemas de programación lineal y utilizamos variables artificiales, solamente para el caso de igualdad. ¿Ya? La forma canónica, la otra forma de presentación del modelo. Entonces ya sabemos la forma estándar, primero es la forma general, la forma estándar, que es con todas las restricciones igual de tipo igual, y la forma canónica, ¿ya? Donde esta forma, todas las restricciones E de I son del tipo menor o igual, ¿ya? ¿Por qué necesitamos conocer estas formas de presentación de los modelos de programación lineal? Porque a partir de ellas se han desarrollado algoritmos para la solución, ¿sí? A partir de ellas, de cada una de las formas, se han establecido formas de resolver a través de algoritmos, ¿ya? Entonces, para la forma canónica, el modelo es el dual simplex. Para la forma estándar, el modelo es el simplex. ¿Sí? Entonces, nosotros, para el modelo canónico, la función objetivo está en la forma de maximizar las restricciones del tipo menor o igual, las variables son no negativas y los recursos también pueden tomar cualquier valor positivo o negativo. Esa es la condición del modelo canónico. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá x más y menor o igual cumple, x más y mayor o igual que b no cumple, multiplico por menos 1 y obtengo la condición de la restricción. X más y igual a b. En este caso, necesito convertir esto a una restricción del tipo menor o igual. Una igualdad, ustedes saben,
equivale a dos desigualdades de sentido contrario, y para conseguir que ambas cumplan con la condición de menor o igual, multiplico la de mayor o igual por menos 1. Y de esa manera tengo dos restricciones del tipo menor o igual. ¿Ya? Esta forma de pasar de una restricción a otra, ¿sí? Se trabaja para ello con las reglas de la formulación. Vamos a ver eso enseguida, ¿ya? Las reglas de la formulación. La otra es la forma estándar. Ya dijimos las condiciones, la función objetivo puede ser maximizar o minimizar, todas las restricciones son del tipo igual, las variables son no negativas y los recursos deben ser obligatoriamente positivos. Todos los recursos, o sea, todos los pesos is deben ser 0 o mayor que 0. Son 4 requisitos, en cambio en el caso de la forma canónica son solamente 3. La función objetivo, maximizar, restricciones del tipo menor o igual y variables mayores o iguales que 0. En cambio, en la función, para la forma estándar son 4. La función objetivo, maximizar o minimizar, las restricciones del tipo igual, variables de decisión no negativas y los coeficientes de los lados derechos mayor o igual a 0. Esos son los requisitos. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, ya está todo claro. Sí, ya está todo claro. Perfecto, chicos. Entonces, mañana temprano, 6:45, nos vemos para poder ya trabajar las diferentes formas de presentación del modelo de programación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta mañana, señores.